vamos a estar viendo hoy, hermanos, es un tema muy importante para todos nosotros, un tema que cada uno de nosotros debe escuchar por lo menos una vez en su vida o muchas veces, porque se trata de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es uno de los temas más importantes de los que la Biblia habla, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Vamos a estar viendo esta mañana unos 4 puntos sobre la sabiduría. Primeramente, hermanos, vamos a ver qué es la sabiduría de Dios. Dice en Job 28:12, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y dice 28 de Job, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor, que el lugar de la sabiduría no se encuentra en algún templo en especial, en algún edificio. El lugar de la sabiduría no se encuentra en las universidades más reconocidas del país o de algún lugar del mundo. El lugar de la sabiduría se encuentra en aquellos que tienen temor de Dios. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Proverbios 1:7 nos habla de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? La sabiduría empieza en aquellos que tienen temor de Dios. Ahí es donde comienza la sabiduría. Entonces se preguntará usted, ¿acaso hay que tenerle miedo a Dios? El temor de Dios del que habla este pasaje de Proverbios, ¿está hablándonos de que hay que tenerle miedo a Dios, hermanos? ¿O está hablando este temor de Dios de que hay que honrar y respetar a Dios? Déjeme decirle que las dos cosas. El temor de Dios, si usted anda en pecado, es muy razonable que usted tenga miedo de un Dios vivo, de un Dios santo, de un Dios justo. Porque el temor de Dios sí es un temor que debe ser reverente, un temor a su santidad, porque Él es un Dios vivo que nos va a pedir cuentas un día. Pero en este caso, el temor del que vamos a estar hablando hoy es un temor del cual nosotros alguna vez hemos querido practicar y muchas veces no hemos podido, porque las cosas de este mundo nos apartan de Dios. Este temor es una sujeción al Señor, es una sumisión al Señor, es darle a Dios el primer lugar, tenerlo en alta estima. El versículo de Proverbios, cuando nos dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es que nos está diciendo que hay que reverenciar a Dios. ¿Acaso usted tiene ese clase de temor? ¿Usted desde que se levanta en la mañana piensa en Dios? ¿Usted le da a Dios el primer lugar en su vida? Entonces usted tiene el temor de Dios. Pero si para usted Dios es solamente una persona o una figura espiritual de la cual a veces se acuerda, de la que cuando está pasando por problemas o una situación muy difícil en su vida, es cuando usted dice, debo orar a Dios. ¿Es ese temor de Dios que tiene usted? Déjeme decirle, ese no es un verdadero temor de Dios. El verdadero temor es tener a Dios siempre en sus pensamientos. Y mire, la Biblia considera tan importante la sabiduría, que nos dice, la sabiduría es tan importante que 9 capítulos de Proverbios están dedicados a hablar, dar recomendaciones y enseñanzas sobre ella. La palabra sabiduría aparece en la Biblia 245 veces. Imagínense si no es importante la sabiduría. Es súper importante que nosotros conozcamos la sabiduría, pero para conocer la sabiduría, lo más adecuado y lo más importante y lo más indispensable es que nosotros tengamos el temor de Dios, porque hay mucha gente en el mundo que dice, yo tengo mucho conocimiento, yo soy una persona sabia, porque fui a tal universidad, o porque tengo un doctorado en medicina, o porque tengo una licenciatura en alguna carrera, pero vemos su vida que no es una vida que está dedicada a Dios. Entonces, no es una verdadera sabiduría la que esa persona puede tener. Vamos a ver cómo
se mantiene o cómo se manifiesta la sabiduría de Dios en las personas, hermanos. Sobre todo en los creyentes, porque ya dijimos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces solamente las personas temerosas de Dios son las que van empezando en ese camino de la sabiduría. Apenas se comienza. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando una persona tiene temor de Dios y empieza a manifestar sabiduría en su vida. Vamos a ver lo que nos dice Santiago 3:13 al 18, que nos habla muy claramente de las características y cualidades que hay en una persona que tiene sabiduría, pero también en una persona que no la tiene, para que hagamos una comparación y nosotros nos podamos ubicar en esa posición de decir, escudriñarnos nosotros mismos y decir, ¿verdaderamente temo a Dios? ¿He tenido sabiduría todos estos años desde que he venido a la iglesia? Dice Santiago 3:13 al 18, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El versículo 14 nos dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, ¿qué dice? No es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿verdad? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo les hago esta pregunta a ustedes esta mañana. ¿Quién? Vamos a ver este pasaje que leímos, ¿cómo es que el Dios nos quiere explicar quién puede ser sabio y entendido? Hay dos clases de sabiduría según el pasaje que leímos, la que desciende de lo alto, o sea, de Dios, y la que no viene de Dios. ¿De dónde más puede venir la que no viene de Dios? Sino de la misma fuente de Satanás. Entonces, mire, aquí nada más hay dos caminos. No hay un punto intermedio en que diga, yo pues soy medio sabio, medio temeroso. No, aquí o se tiene la sabiduría de lo alto, que es la de Dios, o se tiene esa otra clase de sabiduría que viene de Satanás. Estas dos clases de sabiduría son totalmente opuestas, ¿verdad? Son identificadas por la conducta en las obras de cada persona. Así es como podemos ver. No es que usted tenga que esforzarse para demostrar que es sabio o que es temeroso de Dios. Se le nota a uno, hermanos. Se le nota. Mucha gente que no nos conoce, nosotros podemos llegar y contarle alguna mentira y decirle, no, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Tú no conoces todos mis logros. Pero dígale eso a una persona que lo conoce. Ahí es donde sabemos verdaderamente quién es sabio y quién no es sabio. La fuente de esta sabiduría de Satanás, vamos a ver que está identificada de tres formas. La primera nos dice que es terrenal, es producto de la mente humana guiada por el sistema del mundo que anda en la oscuridad del pecado. Así es como podemos reconocer que es una sabiduría terrenal, por cuanto la gente que tiene esta clase de sabiduría aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mire, esta clase de sabiduría la podemos ver mucho en el mundo, en las escuelas más altas, donde a los estudiantes se les enseña que Dios no es cierto, que Dios no existe, que Dios solamente fue una invención humana. ¿Ha escuchado usted eso? Si no lo ha escuchado, lo va a escuchar pronto. En su misma escuela, en su trabajo, le van a decir, ¿a poco te creíste de esos cuentos? Que son más que puras fábulas y mentiras escritas en un libro escrito por hombres.
Pero fíjese, muchos de los que negaron a Dios como filósofos grandes, y no digo de la antigüedad, sino de hace poco tiempo, filósofos como Nietzsche, él dijo un día, se le reconoce a él por la frase que dijo, Dios está muerto. Fíjese, y ¿saben? Inspiró en él, en sus escritos, para hacer todo lo que hizo. Él fue Hitler. Él leía las filosofías de este hombre para decir que Dios no existía, que lo bueno en este mundo era una raza superior, por lo cual había que destruir a todas las que no eran superiores como él era o como él se consideraba. En esta clase de sabiduría terrenal no trae más que solamente destrucción. Usted va a encontrar en el internet y en muchos lugares personas que le van a decir, Dios no existe. Pero Dios sí existe, hermanos. Dios se va a manifestar a su vida un día. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Él y vamos a darnos cuenta si verdaderamente hicimos lo correcto en oír a otras personas que estaban guiadas por la sabiduría terrenal o por otra sabiduría que es la sabiduría animal. Y esta sabiduría refleja buenos argumentos y es dominada por la naturaleza pecaminosa. Por eso no podemos prestar oídos a estas clases de sabiduría. Dice en Isaías 47:10, ¿por qué te confiaste en tu maldad? Te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. A veces uno piensa, no, es que yo soy muy listo. Yo puedo engañar a mis padres, yo puedo engañar a mis jefes diciendo, nadie me vio. Cometí esto, robé aquello, pero nadie me vio, soy más listo que ellos. Me va bien en los negocios porque yo sé cómo hacer las cosas. Pero verdaderamente esta sabiduría viene de Dios. No viene de Dios, sino viene de nuestra propia humanidad. Es una sabiduría animal, diabólica. Pero al malo, mire lo que le dice Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Esas personas que tienen esta clase de sabiduría animal o sensual, vienen y le comentan cosas, vienen y le aconsejan a la gente cosas malas. Pero es verdaderamente lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. Esa sabiduría viene de lo alto, no viene de lo alto. Esa sabiduría viene de la propia concupiscencia del hombre, de la carne, de los deseos. Muchas personas, hermanos, las filosofías últimas de este siglo nos dicen o les dicen a los jóvenes, haz lo que tú quieras hacer, lo que tú sientas hacer solamente. No tienes que hacer aquello si no te gusta, no tienes que hacer esto otro si no te gusta, no tienes que obedecer a tus padres. Ellos ya son de otra generación, son de mente muy cerrada. ¿Por qué no mejor vamos y hacemos esto? Ahora se acostumbra mucho que los jóvenes y mucha gente adulta también están inclinados a las drogas, porque piensan, hay que ser de mente abierta, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces ya son raras las personas que no hacen drogas, porque son de mente abierta, dicen. Están guiados por sus deseos carnales, por sus pasiones, y esas cosas no van a llevar a algo bueno. Eso Dios no le gusta y Dios, hay que tenerle temor a Dios. Ahora sí hay que tenerle miedo a Dios si nosotros practicamos tales cosas. Y está la sabiduría diabólica, que por cuanto está disfrazada sutilmente por el engaño de Satanás. Mire cómo se disfraza Satanás, desde el principio lo hizo. Ustedes recuerdan lo que pasó con Eva en Génesis 3:6, cuando la serpiente se le presenta a la mujer y le ofrece de ese fruto del cual no debía comer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Quiso alcanzar esa sabiduría, pero esa sabiduría no era la que Dios tenía para ella, ni para Adán. Dios tenía una sabiduría ya para ellos, porque Dios quiere que le conozcamos, Él quiere que seamos más sabios cada día. Dios no quiere que nos quedemos estancados en cierto conocimiento y es todo, sino que la vida consiste en conocerlo a Él. Pero no nos puede dar toda esa clase de sabiduría de una sola vez, hermanos, porque nosotros no podemos. Nuestro cerebro de chícharo muchas veces
no es suficiente para retener toda esa clase de información que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene mucho que enseñarnos. Por eso nada más en este mundo vamos de pasada. En la eternidad, ahí vamos a conocer muchos misterios del Señor y nos vamos a alegrar de que no lo dijo antes, porque no lo hubiéramos podido resistir, hermanos, por nuestra capacidad. Dios poco a poco va dándole a usted, mostrándole sus caminos, mostrándole sus misterios. Usted va a crecer y va a ser sabio. No tiene que dejarse guiar por la sabiduría diabólica, porque esa sabiduría lo que tiene es, lo que le va a acarrear a su vida es que tenga unos celos amargos. Esas son cualidades, características de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Los celos amargos. ¿Conoce usted a alguna persona que tenga celos amargos? Sí, hay muchas, ¿verdad? Fíjese, yo le puedo poner como, para que nos demos una idea, hay un personaje en la Biblia, un rey, el primer rey de Israel llamado Saúl, el cual vemos que tuvo muchos celos de David, porque cuando Saúl se le presentó la oportunidad de poner el nombre de Dios en alto, de confiar en Dios, de que él podía vencer al gigante, no se atrevió a pelear contra Goliat, pero vino este jovencito que tenía temor de Dios, de cuidar las ovejas, de ser insignificante quizá para sus familias y para los que lo conocían, pero para Dios no era insignificante, porque Dios veía su corazón, lo mismo que ve el corazón de cada uno de nosotros ahorita. Dios conoce que usted es valiente, Dios conoce su capacidad. Dios levantó a ese joven de en medio de las ovejas para traerlo a ser rey de Israel, porque vio que era un hombre conforme al corazón de Dios, que era un hombre sin celos. Pero del otro lado vemos a Saúl, que cuando ve que David va teniendo éxito en las batallas, tiene celos de él, celos amargos, porque le dan más gloria a David por sus triunfos que a él mismo, que es rey. Pero ¿por qué permite Dios que pase eso? Que se le dé más reconocimiento a un joven pastor que al rey. Porque antes de eso el rey Saúl había desobedecido a Dios, por lo cual Dios le mandó decir: tu reino va a ser traspasado para que David gobierne, porque tú desobedeciste el mandamiento de Dios. ¿Sí se fija? Por un lado tenemos que el temor de Dios es obedecer a Dios, es someterse a Dios, es poner a Dios en primer lugar. Pues Saúl no lo hizo, por lo cual su corazón fue lleno de celos amargos. Y también manifestó contención en su corazón. Un deseo de pelear contra David, un deseo de matar a David fue en su corazón. Y eso es lo que pasa cuando alguien siente celos contra otra persona. No crea que se queda simplemente en celos, sino que esa, que se puede decir, amargura va creciendo cada día, ese resentimiento contra una persona que ni siquiera tiene culpa de nada, y va dejando que en su corazón vaya creciendo ese celo, ese coraje, hasta que llega un día en que le presenta batalla, le presenta contienda. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Llegó un momento en que tenía tanto coraje contra David que le lanzaba con una lanza, valga la redundancia, ¿verdad?, para matarlo, porque no soportaba que David tuviera éxito y él no. Entonces, si una persona deja anidar en su corazón celos, sepa lo que sigue. Enseguida de los celos va a seguir que usted va a querer hasta golpear a otra persona. Va a hablar de ella, va a hacer cosas malas, va a presentar contención, va a hablar con jactancia. Una persona que tiene la sabiduría de Satanás, que es una falsa sabiduría, presenta también jactancia. Esto es que se siente superior al otro, que se siente como que nadie lo puede destituir a él, como se sentía Saúl. ¿Por qué este David va a venir a tomar mi reino? Si el que va a seguir de mí va a ser mi hijo Jonatán. Pero Dios le dijo: no, el que va a reinar es David, porque David era un hombre obediente a Dios y Saúl no era obediente a Dios. ¿Sí ve? Sabiduría, temor, obediencia. Si no tiene esas tres cosas, en su corazón va a aparecer la jactancia. Hay muchas personas que viven así. Y luego va a aparecer también mentira. Mire, una cosa lo lleva a otra. La mentira también nos dice en primera de Juan 2:4. El que dice: yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuánta gente le dice: no, yo sí creo en Dios,
pero no creo que Jesús es Dios. A mí me han dicho eso. ¿Dije? Y también me han dicho otras cosas. Es que no seas de mente cerrada. Dios está en todas partes. Tú buscas a Dios en donde sea y ahí va a estar. Piensa en eso. Los que dicen, yo a Él le conozco, pero no se ve el temor de Dios en sus vidas, porque sus vidas muestran todo lo contrario. Es una persona muy rebelde, es una persona desobediente, es una persona que da muchos problemas en su hogar, da muchos problemas en su trabajo, en donde quiera, da problemas. Entonces, ¿cómo podemos decir que le conoce a Dios? No le conoce. Y dice Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Entonces, si una persona es mentirosa, tiene celos amargos, tiene contención, tiene jactancia, ¿de quién es hijo, hermanos? ¿De quién es hija esa persona? ¿Qué clase de sabiduría es la que tiene? Es una falsa sabiduría que no viene de Dios. Y por último dice, la sabiduría que no viene de Dios tiene perturbación y toda obra perversa. Se va aumentando y aumentando la maldad en esa persona que no confía en Dios, que no tiene temor de Dios. Y la palabra de Dios nos dice aquí en Proverbios 12:8, según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. ¿Menospreciado por quién? A lo mejor no menospreciado por los que se juntan con él, pero va a ser menospreciado por Dios. Esas personas están dándole la espalda a su única esperanza de vida eterna con Dios. Están desechando a Dios, por lo tanto Dios también les da la espalda. Esa es la sabiduría que no viene de Dios, pero ahorita lo que más vamos a ver, hermanos, lo que más debemos meditar en ello, es en la sabiduría que viene de Dios y sus características, porque esta sabiduría es todo lo contrario de esa falsa sabiduría. Y nos dice la palabra que esta sabiduría es pura. El Salmo 24, 3-4 nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Qué clase de pureza es la que una persona que tiene sabiduría de Dios muestra? Es una sabiduría que se muestra en su vida personal porque es pura. Es pura refiriéndose a sus pensamientos, refiriéndose a sus acciones. Una persona pura no anda teniendo pensamientos sucios contra otra persona. Una persona que es pura se mantiene buscando la presencia de Dios. Una persona que es pura tiene un corazón dispuesto, su templo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto puede invitar a Dios en cada una de sus oraciones que hace para que Dios le revele las cosas que Dios tiene para él, para que Dios cambie su corazón, porque hay pureza en él, porque hay buenos pensamientos en él. Ahora en este mundo no hay esa clase de pureza, al contrario, hermanos, simplemente hay una impureza tal que los mismos padres han acarreado a sus hogares esa impureza. Yo no estoy hablando de nadie de aquí de la iglesia, hermanos. Lo que estoy hablando es en general en el mundo. En el mundo usted puede ver, los padres le entregaron a sus hijos a Satanás. ¿De qué manera lo hacen, hermanos? Los hijos no tienen capacidad de tener decisión sobre lo que ven o sobre lo que escuchan. Y los mismos padres le ponen el internet a los niños para que se entretengan, para que no los moleste, ¿verdad? ¿O para qué otra cosa se les da a un niño o una tableta desde que están pequeños? Dígame usted si el niño tiene la capacidad de decir, oh no, yo no lo puedo ver porque pues me va a causar pensamientos impuros. Un niño no puede tomar la decisión, esa decisión le toca a los padres, hermanos. Si usted viera la cantidad de niños que están siendo adictos a la pornografía, usted temblaría y se espantaría y diría, Señor, ¿qué estamos haciendo como padres? Nosotros mismos les hemos abierto las puertas a Satanás para que entre y tome control sobre nuestros hijos. Ahora los niños no tienen pensamientos puros. Ya no hay ingenuidad ni inocencia en los niños. ¿Por qué será, hermanos? Porque hemos dejado
que los pensamientos impuros entren a sus mentes por medio de toda esa basura que los niños ven. Y usted dice, no, mis niños están bien. Hay que revisar el historial del teléfono o del tablet para que usted se dé cuenta de las cosas que sus hijos ven y que tiemble, porque Dios le va a pedir cuentas como padre que es usted. El niño todavía no tiene capacidad de decidir, nos toca a nosotros. Hay que educar a los hijos nosotros, no hay que dejar que un aparato electrónico eduque a nuestros hijos, porque cuando sean adolescentes usted va a decir, ya no sé qué hacer con mi niño, ya casi me golpea a mi hijo. Ahora, me pregunto, ¿por qué será? ¿Qué es lo que pasa en su casa? ¿Se imagina? Pero la pureza de Dios es la que nosotros dejamos entrar cuando tenemos pensamientos puros y una comunión con el Señor. Otra de las características de la sabiduría de Dios es que es pacífica. Es la correcta relación de los hombres entre sí y con Dios. En Mateo 5:9 nos dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Los que procuran la paz. Ahora, ¿hay que procurar la paz siempre? ¿O nada más cuando las circunstancias están favorables? Mire, hay gente que pierde la calma luego pierde la paz. ¿Por qué? Porque les hacen un comentario negativo, porque alguien los provocó en el trabajo, porque una persona no hace lo que ellos creen que es correcto que hagan. Por muchas causas la gente pierde la paz, pero esa paz, si fuera verdaderamente la que viene de la sabiduría de Dios, no se perdería, hermano. Usted tendría la paz de Cristo en usted y meditaría, ¿quién es el que me está ofendiendo? ¿De quién vienen esas palabras? ¿Debo yo desesperarme y echármele encima a golpes a esa persona? ¿Quién es esa persona? ¿Es una persona que conoce a Dios o por qué me está ofendiendo de esa manera? No pierda la paz, sea pacífico, como Cristo nos dice que seamos pacíficos porque seremos llamados hijos de Dios. Aunque a usted lo provoquen, aunque digan toda clase de mentiras contra usted, usted no pierda la paz. Usted manténgase pacífico y no golpee a nadie. Porque Cristo nos dio el ejemplo. Mire, si a Cristo se lo hicieron, ¿cómo no nos lo van a hacer a nosotros, hermano? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos mejores que Cristo? ¿Somos más grandes que Cristo para que todos nos respeten y nos traten bien? ¿Para que nadie nos diga nada ni nos haga fea cara? No, hermanos, fíjese que entre más bonita la cara que le hacen, entre más agrada a usted a los hombres, menos le agrada a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a usted le empezó a agradar a los pecadores, a los que andan haciendo lo malo. Entonces, ¿de qué lado está usted ahora? Y la Biblia nos dice, no debemos agradar a los hombres, debemos agradar a Dios primero. Entonces yo me preocuparía si a todo el mundo le caigo bien. Entonces sí me preocuparía, porque diría, algo estoy haciendo mal, ya no le estoy cayendo bien. Digo, más bien, le estoy cayendo bien a todos. Algo está pasando conmigo. ¿Será que ya huelo a pecadora? Y miren, no me lo tome mal, todavía nosotros pecamos, todos pecamos. Pero esa santidad, esa pureza de la que Dios habla, es una pureza de la que usted comete un pecado pero se arrepiente. Es la clase de pureza y la clase de vida pacífica que había en el rey David. Cuando Saúl quería matarlo, una de las veces, usted quizá lo ha leído en alguno de los libros de, no sé, Samuel o Reyes, que encontró al rey David. El rey David encontró al rey Saúl en una cueva y tuvo la oportunidad de matarlo allí. Por cuanto el rey Saúl lo había perseguido tanto tiempo, lo más que podemos decir, lo más lógico es que David dijera, ahí esta es mi oportunidad, ahora acabo con él, para vengarme de todo lo que me ha perseguido, porque fueron años y años de persecución. Pero ¿qué hizo David? Solamente le cortó un pedacito de su manto para cuando le pudo hablar afuera de la cueva, decirle desde lejos, te tuve cerquitas, pude haberte acabado, pero no lo hice, porque te respeto, porque Dios te nombró como rey de Israel. Entonces, esa clase de paz, esa es una persona pacífica, la que ha sido llena de la sabiduría de Dios. Por consecuencia, o se puede decir, porque ha sido una persona temerosa de Dios. Teme a Dios y le vas a hacer bien a las personas. Entonces, la próxima vez que alguien lo provoque y lo quiera ofender, usted piense, ¿quién es esa persona que me está ofendiendo? No tiene a Dios en su corazón, no tiene la sabiduría de Dios.
porque la sabiduría de Dios es amable también. Es amable con las personas que no se lo merecen. Es amable con todos. Fíjese, esa clase de amabilidad de la que nos habla este pasaje es la amabilidad que va más allá de las leyes. Perdona, es una amabilidad que perdona a otros, como ese perdón que le otorgó David a Saúl cuando Saúl lo quería matar. David le perdonó la vida. ¿Lo merecía el rey Saúl? No lo merecía. Y sin embargo, David todavía lo perdona. Así nosotros debemos hacer con esas personas que nos ofenden, que nos causan tanto daño, perdonarlos. Porque ¿sabe qué? Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. ¿Vale la pena perder su alma por no perdonar a una persona que lo hirió? No vale la pena, hermanos, hay que perdonar. Esa es esa clase de sabiduría de la que nos habla. La sabiduría de Dios es amable. Y también es benigna. Es de aquellos que están deseosos de obedecer a Dios cada vez que lo requiere Dios. Es también de aquellos que están dispuestos a escuchar y razonar. Benigna aquí quiere decir que no es rígida ni es insensible. Los que tienen esta sabiduría están deseosos de aprender y saben cuándo hay que ceder. ¿Sí? Pongo por ejemplo a David, porque él tenía esta clase de sabiduría. Todos estos son 8, digamos, frutos de la sabiduría de Dios que David manifestaba en su vida. Porque él era un hombre humilde, un hombre que quería aprender. Cuando Dios lo trae de allá del rebaño de las ovejas para hacerlo rey de Israel, él estaba humilde. Él se esperó todos esos años hasta que Dios le entregara el reino. No dijo, ya es tiempo de tomar el reino, yo lo voy a tomar por mis propias fuerzas, sino que él dijo, voy a esperar en el Señor. El Señor dijo que voy a ser rey un día y voy a esperar. Mientras él se dedicó a aprender y a aprender y a aprender cómo gobernar a un pueblo. Y tuvo mucho éxito el rey David, porque él tenía esta clase de sabiduría de Dios. Solamente por eso. Fue bueno, fue benigno con Saúl, fue benigno con la gente. Todos los frutos de David durante ese tiempo antes de su reinado fueron benignos para con todos, para con sus hombres, sus soldados, para con la gente. Él manifestaba esta clase de sabiduría. ¿La manifiesta usted en su vida? ¿Es una persona que está dispuesta a aprender o usted ya lo sabe todo? Ya, ¿qué me van a decir a mí? Dice. Muchos dicen, a mí ya no me pueden enseñar nada, yo ya aprendí todo lo de la Biblia, ya me la sé de memoria. ¿Cuántas gentes le han dicho eso a usted? No tienen esa humildad, no tienen esa característica de la sabiduría de Dios que está dispuesta a aprender, que está dispuesta a que Dios la transforme. No siempre cometemos actos buenos, no siempre nuestras decisiones son las mejores. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones equivocadas? En lugar de haber hecho nuestras tareas, nuestras responsabilidades, nos dedicamos a hacer otras cosas que nos quitan el tiempo. No sé, usted nómbrelo, a ver la televisión, a jugar los videojuegos, cuando debería haber estado estudiando porque tenía un examen el día de mañana. Y luego me pregunto, ¿por qué reprobé el examen? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿No será que es porque usted no tiene temor de Dios? ¿No será que usted no ha presentado estas características? No ha sido una persona que está deseosa de aprender y de obedecer. Hay que pensar en todo esto, hermanos. Otra de las características de la sabiduría de Dios, son 8, hermanos, ya mero terminamos. Piense en ellas porque son buenas para nosotros. Hay que procurar tenerlas. Está llena de misericordia, de buenos frutos. Es una persona que tiene piedad por el que está sufriendo injustamente y también por el que sufre por su propia causa. Esta misericordia es la que se manifiesta en ayuda práctica. No podemos decir que nos hemos compadecido verdaderamente de alguien hasta que lo hayamos socorrido, hasta que lo hayamos ayudado, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted que encuentra a una persona que dice uno, pues está bien mal, su situación se ve que está muy mal, está en la calle, pero pues él se lo buscó? ¿Qué podemos hacer, verdad? No, esta sabiduría no es de la que habla aquí. Esta sabiduría es de la que usted dice, pues sí, se equivocó y cometió malas decisiones que lo trajeron a esta situación en la que está sin casa, pero vamos a darle una oportunidad. Yo puedo echarle la mano, quizá le puedo recomendar algo donde trabajar, algo que hacer, le puedo ayudar si está enfermo, como lo hizo el buen samaritano.
Tenemos este ejemplo en la Biblia que nos habla de Lucas 10, 25 al 37. El versículo 33 nos dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esta es la clase de sabiduría de Dios, la que está dispuesta a mostrar esa misericordia para con el caído. Hubo otros antes de él que pasaron por ahí y vieron al hombre tirado. No se conmovió su corazón. ¿Qué habrá pensado cada uno de ellos? Quizá dijo: no es mi problema, ni lo conozco. Él se lo buscó, no sé ni quién es. Pero este hombre, que era un samaritano, dijo: yo voy a ayudarlo. Y lo tomó y se lo llevó a un lugar para que lo curaran, pagó por él, hizo todos estos sacrificios por una persona, porque tenía misericordia en su corazón. Esa misericordia es la que viene de tener una sabiduría de Dios. Está llena de buenos frutos, porque todo lo que usted haga de ahora en adelante, si usted llega a tener esa sabiduría de Dios, van a ser buenos frutos. Por donde quiera que una persona lo vea y diga: bueno, pues te ha ido bien. Te ha ido bien, has ayudado a la gente. Parece que sí eres cristiano finalmente. A mí me han cuestionado sobre eso, hermanos. Cuando yo empecé en el cristianismo, yo quería hablarle a todo el mundo, no que ahora no, ahora todavía quiero y lo hago si Dios me da la oportunidad. Pero hubo gente que se levantó y me dijeron: no vas a durar, al rato se te pasa, me dijeron. Esto no es un virus que se le pasa a uno, esto no es una enfermedad que le pega y luego uno se alivia y se le quita, hermanos. Si uno verdaderamente viene a Cristo y el temor de Dios está en usted, esto no se acaba, sino que crece cada día. Y yo muchas veces les quise hablar y me dijeron: no me hables de ese Dios que dices que tienes. No quisieron oír. Entonces yo lo que oré y le dije al Señor: permíteme con mi vida demostrarles quién eres tú, que ellos te vean en mí. Por medio de la misericordia, por medio de los frutos buenos, podemos nosotros llegar a tener esa sabiduría de Dios. Y otra de las características es que es sin incertidumbre, imparcial e indivisible, que elige su rumbo y persevera en él, no es vacilante, mantiene la verdad cristiana, tiene certeza de las verdades de Dios y no cambia. Es una persona que ya sabe, creyó en el Señor de todo su corazón y ahí se queda, se mantiene ahí. No va a andar con altas y bajas, que de repente, no, pues, y esto pasa muy seguido, hermanos, que gente dice: ya no voy a la iglesia porque, no, es que tuve problemas ahí, es que las hermanas no me querían, me tenían celos las hermanas, era una amenaza para las hermanas casadas. Eso pasa mucho, y muchas personas se van de la iglesia porque otras personas de la iglesia les hacen el feo, porque no les gustó algo de ellas, les incomoda su presencia, algo pasa con ellas y dicen: no, ya no fui, ya no voy a ir, no me siento a gusto ahí. Esa no es la clase de sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es una sabiduría que permanece, no importando quién se levante contra usted y quién le haga el feo aquí en la iglesia, porque mire, el feo le van a hacer en su trabajo, se lo van a hacer en la calle, en la escuela, en todas partes, en las tiendas. Lo van a discriminar, lo van a insultar, lo van a ofender en todas partes. ¿Por qué allá no deja de ir? ¿Por qué no deja de ir a su trabajo? Porque le hacen el feo. ¿Por qué no deja de ir a las tiendas? ¿Por qué no deja si le discriminaron? ¿Por qué no deja su trabajo si lo ofendieron? ¿Verdad? Pero no, la iglesia sí la deja. Dios, ¿qué culpa tiene, hermanos? Dios no tiene la culpa de que en las iglesias haya mucha gente que no haya alcanzado la sabiduría de Dios por falta del temor de Dios. Entonces, usted sea alguien que sí tenga temor de Dios para que haya favor de Dios y Dios le dé la sabiduría y usted se quede, usted permanezca hasta que el Señor venga. Y otra de las características es que es sin hipocresía. No se disfraza para ocultar la verdadera realidad, ni realiza dramas para lograr sus fines, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay que dicen: no, yo sí soy una persona sabia, yo sí soy una persona así, pero vemos en sus vidas que todo es una farsa? Simplemente, mire cuántas redes sociales hay donde la gente muestra una cara de su vida. Solamente ponen las partes bonitas de la historia, ¿no? Donde están todos reunidos en la fiesta, donde se reúnen con grupos de personas
de otra generación, de su escuela, y todo parece pura felicidad. Pero ¿por qué no muestran también en el Instagram o en otras cuando les está yendo mal? Me pregunto yo. Nomás ponen esa cara, dicen, no, a mí me va muy bien. Cuando vemos que sus vidas están en derrota, cuando vemos que sus vidas están en problemas, sus hijos se les están perdiendo en las drogas, por falta de la sabiduría de Dios, porque perdieron el temor de Dios. Y al perder el temor de Dios los padres, los hijos automáticamente, como les decía ahorita, quedan en manos del enemigo. ¿O en manos de quién creen que quedan? Miren, esta es una comparación entre las dos clases de la falsa sabiduría y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que vimos que es pura, está libre de engaño, mientras que la sabiduría falsa miente contra la verdad. La sabiduría de Dios pacífica, porque produce paz, y la falsa sabiduría es contenciosa, trae guerras. La de Dios es amable, es tolerante o moderada, la de Satanás trae envidias y rivalidades. La sabiduría de Dios es benigna, complaciente, dócil, dispuesta a ceder, y la falsa es jactanciosa. La sabiduría de Dios es misericordiosa y llena de buenos frutos, y la falsa sabiduría solamente frutos malos o ningún fruto. La de Dios es sin incertidumbre y sincera, mientras que la falsa sabiduría trae inseguridad, inquietud, desasosiego, duda, vacilación, recelo, sospecha. Ahora yo le pido a usted que usted se ponga a meditar en su propia vida, en su corazón. ¿Cómo está su vida? ¿Cuáles características manifiesta usted en su vida? ¿Las del lado de la sabiduría de Dios o las de la falsa sabiduría? La sabiduría de lo alto es la sabiduría que debe brotar de la vida de los maestros de la iglesia, y es la misma que debe caracterizar la vida de todos los hombres y mujeres que siguen los pasos de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que debe mostrar una persona que sí tiene el temor de Dios en su vida. Bueno, entonces si ya vimos qué es la sabiduría, cómo se manifiesta en las personas, hay que ver cómo puedo conseguirla, si es que sí siente usted que no la tiene. Porque muchos, digamos, no, usted piensa en su corazón, yo no voy a decir quién la tiene, quién no la tiene, sino creo que cada uno de nosotros, aunque tengamos cierta sabiduría, algo de temor de Dios, todavía nos falta mucha. ¿Cómo puedo recibir más sabiduría? No es algo que el hombre obtiene solo, sino que viene de Dios. Dios se la otorga, dice Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios, solamente Él la da, hermanos. Mire Salomón, usted conoce la historia donde él, siendo un jovencito, fue puesto en el reino por Dios. Entonces él tuvo esa humildad de reconocer, no hay sabiduría en mí, ¿cómo voy a gobernar este pueblo tan grande? Por lo cual él hizo esta oración, pidiendo la sabiduría de Dios. En 2 de Crónicas 1:10, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti, porque fue un líder que pidió la sabiduría de Dios. ¿Cuánto necesitamos en esta actualidad que hubiera líderes así, que dijeran, este es un pueblo muy grande, ¿cómo lo voy a gobernar? ¿Cómo voy a gobernar este pueblo tan grande? Necesito tu sabiduría, Señor. Pero muchos de ellos dependen de otras cosas. Buscan riquezas para fortalecer sus armamentos. Hacen tantas cosas, buscan consejeros, buscan otras cosas, incluso el ocultismo, para saber si pueden ganar las guerras, pero no buscan a Dios. Santiago 1:5 nos dice también que debemos pedirla. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo tenía como 26 años, hermanos, y yo le dije a mi hermana, que era la que me hablaba mucho de Dios, no sé cómo orar. Yo no podía orar ni siquiera un minuto. No les miento, hermanos. Yo me hincaba y decía, pues aquí estoy, ¿qué digo? No sé qué hacer.
¿me escuchas? O sea, no sabía ni qué decirle a Dios. Y yo le preguntaba a mi hermana, ¿cómo oro? ¿Qué le digo? ¿O qué? Porque nunca lo he hecho antes. Me dijo, pídele sabiduría. Entonces todos los días empecé a decirle, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Esa era mi oración por mucho tiempo, hasta que un día me empezó a dar otra clase de oraciones. Entonces fue cuando entendí, parece que el Señor me está dando sabiduría. Ahora ya no oro nomás por mí, ahora oro por mis padres, ahora oro por mis hermanos, ahora oro por mis vecinos, por mis amigas que están todas perdidas como yo estaba. Fíjese, entonces el Señor nos da sabiduría si nosotros le pedimos. ¿Y para qué nos da la sabiduría Dios? ¿Para qué nos la da? La primera de las cosas para la que nos da es para su servicio. Dice en Éxodo 28:3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y todas estas citas de Éxodo, hermano, se ve que Dios les daba sabiduría, levantaba personas con sabiduría, porque había un servicio que hacer. Había que hacer algo para la obra de Dios. El reino de Dios debe continuar. Entonces Dios daba la sabiduría a cada persona. Les daba esas habilidades para que levantaran el templo, el tabernáculo. En esta ocasión, en este pasaje de Éxodo, se trataba de que había que construir el tabernáculo de Dios. Y Dios levantó a varias personas, incluso también a mujeres, para que ellas hicieran el trabajo y fuera completada esa obra. Ahora nosotros también nos ha dado, hermanos, nos da sabiduría a los que le hemos pedido para su servicio. Aquí ya está la iglesia, el edificio construido, pero no están todas las bancas de la iglesia llenas. Sin embargo, vemos que hay muchos dones que Dios nos ha capacitado, nos ha llenado de sabiduría a muchos de nosotros para que hagamos algo en la iglesia. Quizá usted no sabe predicar o no ha tenido todavía esa, se puede decir, ese don, pero Dios le ha dado otros, le ha dado el don de servicio, le ha dado el don para que usted cante, para que toque un instrumento, para que ayude a los necesitados, para el ministerio de la oración. Dios le ha capacitado por medio de esa sabiduría. ¿Por qué no está sirviendo todavía? Es la pregunta. ¿O sí está sirviendo? Que Dios nos ayude, hermanos, porque Dios ya nos dio a todos los que tenemos temor de Dios y le entregamos la vida a Dios y le decimos, Señor, heme aquí. Si quiero trabajar para tu obra, entonces ya debemos de estar trabajando, porque hay mucho que hacer. Entonces Dios nos da la sabiduría, no nomás para nosotros mismos, para que nos creamos mucho y luego le digamos a la gente, no, yo sé mucho, yo soy un escogido de Dios. Bueno, a ver, muéstrame por tus obras que has hecho para tu Dios en el que crees. Y Dios también nos da sabiduría para dar a conocer la voluntad de Dios. ¿A quiénes? A todos el mundo, a todos los que nos rodean. En Proverbios 1, del 1 al 3, nos dice los propósitos de la sabiduría. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Mire, todo eso Dios nos lo quiere dar. Son los propósitos de la sabiduría para cada uno de nosotros, para que nosotros compartamos de la palabra de Dios. No es nada más para nosotros mismos. ¿Lo está haciendo usted? ¿Se está llenando de la palabra? ¿Ha adquirido esta sabiduría? ¿Ha entendido la sabiduría y doctrina para compartirle a otros? Porque es para eso que Dios nos la da. Y también, aparte de compartirle a los demás, nos da la sabiduría para que la apliquemos a nuestra vida diaria. En Mateo 23, 1 al 3. Mire, este pasaje está hablando de Jesús cuando está hablándole a sus discípulos y diciéndoles acerca de los que son maestros y líderes de ese momento, de esa etapa, cuando Cristo se manifestó en la tierra. Dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, o sea, la Biblia, que era conocida en ese tiempo. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. ¿Quiénes eran estas personas que no practicaban lo que predicaban? Eran los fariseos. Era gente que iba a la iglesia, hermanos. Por eso es que yo le hago tanto énfasis esta mañana, escudriñemos nuestro corazón, porque estamos aquí en la iglesia. No quiere decir que nosotros estemos agradando a Dios por estar aquí en la iglesia,
porque a lo mejor no estamos practicando lo que predicamos. Sí le decimos a la gente, ven a mi iglesia, pero nos conocen que en nuestro trabajo somos bien maldicientes o somos bien irrespetuosos o nos robamos el material del jefe, nos robamos la herramienta del jefe. Tú dices que crees en Dios y que obedeces sus mandamientos, pero si anda robando. A lo mejor no te robas las piezas, pero te robas el tiempo. No, tómate otro break. Ahí ándate, no te apures tanto, hombre. Al cabo nos pagan por hora, dice, ¿verdad? No, hermanos, hay que pensar que debemos aplicar toda esta sabiduría que hay en la Biblia a nuestras vidas. No nos da esa sabiduría nomás para que nosotros estemos de bonitos, para que vengamos a la iglesia como si fuera el cine. No, hermanos, nos da para que la apliquemos a nuestra vida, para que hagamos lo que hemos aprendido. Ok, no la he aprendido toda, pero he aprendido que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. He aprendido que dice, no robarás. He aprendido que dice, no mentirás. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Jesús nos dijo unas palabras en Mateo 7, 24 al 29 sobre una comparación de dos vidas. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? La diferencia está en que uno de los hombres oyó estas palabras y las hizo. Aplique la palabra a su vida. Oye la palabra, aplíquela, porque si no, su final no va a ser bueno. Mire, buena conducta es igual a sabiduría. Una persona que tiene sabiduría es aquella que pone en práctica en su vida diaria el buen conocimiento que ha recibido de Dios. Esa es una persona con sabiduría. De otro modo, no hay sabiduría en ella. Es una sabiduría falsa. Y por último, ¿para qué nos da Dios sabiduría? Para que recibamos los beneficios de la sabiduría. Que uno de los beneficios es que nos capacita para su servicio, ¿verdad? Gracias a Dios que nos capacita, porque si no, Dios no nos capacitara, hermanos, seríamos un fracaso. En vano sería la predicación. En vano estaríamos aquí sentados. Nos capacita para el servicio. Y otro beneficio es que desarrolla una conducta personal humilde en cada persona. Se nota cuando una persona sí está siguiendo los pasos de Cristo porque hay humildad en él. Y también promueve buenas relaciones con el prójimo. Usted va a notar el trato de un cristiano hacia otra persona, aunque no sea cristiana, aunque sea quien sea, cómo trata usted a la gente. Es un beneficio que le da la sabiduría. Si usted trata a todas las personas con dignidad, como debemos tratarlas, entonces creo que ya estamos llegando ahí a ese punto donde Dios nos ha dado sabiduría porque tenemos el temor de Dios. Y por último, una vida llena de paz de Dios. ¿Le falta paz? Se siente inquieto, se siente ansioso, se quiere, ¿verdad? No encuentra su lugar, siempre anda buscando o se siente incómodo donde quiera que va. Algo está pasando con usted. No ha venido a tener la sabiduría, no ha recibido este beneficio de la paz. Porque cualquier persona que tiene sabiduría por el temor de Dios tiene paz. Y hermanos, necesitamos esa clase de sabiduría de Dios. Dios es fiel, Dios quiere que tengamos su sabiduría. Porque Cristo murió por nosotros, Cristo hizo un gran sacrificio por nosotros. No debemos echarlo en saco roto, todo lo que hemos oído, todo lo que nos han enseñado. ¿Usted se siente que es suficiente con venir el domingo a la iglesia? Yo no, hermanos. Mire, aquí pasamos unas 2 o 2 horas. ¿Cuántas horas pasa el resto de la semana influenciado por tanta cosa del mundo? Dígame si es suficiente con escuchar un mensaje de 1 hora. No es suficiente, hermanos. Les pido que se pongan de pie y que me acompañen en una oración para terminar este servicio. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tú has sido fiel con nosotros. Tú nunca nos dejas, nunca nos desamparas. Has dejado tu palabra que es para nosotros nuestra guía y nuestra luz. No nos dejaste, Señor, sin guía, sino que tú nos diste tu palabra que es hermosa y que nos guía hacia el bien, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Esta mañana, Señor, te damos gracias
porque nos has hablado de lo que la sabiduría es, de cómo la sabiduría se manifiesta en las personas, de la razón para la que tú nos la das, la sabiduría, y los beneficios que obtenemos de ella. Esta mañana, Señor, juntamente con toda la iglesia, hacemos una oración pidiéndote sabiduría, porque la necesitamos, Señor. Estamos acechados continuamente por tanta maldad en el mundo, por tanta mala influencia. Donde quiera, Señor, se hablan cosas negativas. Necesitamos la clase de sabiduría que traiga a nosotros paz. Necesitamos esa sabiduría, Señor, como Salomón, porque necesitamos no gobernar un pueblo tan grande, pero gobernar nuestro hogar, nuestra casa, a nuestros hijos. Señor, necesitamos esa clase de sabiduría para servirte mejor aquí en la iglesia. Padre, te pedimos que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, que perdonen nuestros pecados y nos ayudes a que de ahora en adelante verdaderamente tengamos el temor de Dios en nuestras vidas, para que recibamos esa sabiduría que tú tienes para nosotros y cumplas tu propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.